Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y hoy estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Nos estamos acercando al clímax del libro, que está justamente en el centro del libro. Así que les invito a que hoy día disfruten de este capítulo y si les gusta, compártanlo, pongan me gusta, suscríbete a mi canal. Y así seguimos difundiendo las buenas noticias de Jesucristo y de este libro maravilloso. Entonces, voy a leer Apocalipsis 11, que uno de los títulos que tienen algunas versiones es Los dos testigos. En otras versiones se llama La muerte y resurrección de los testigos. Así que vamos a leerlo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y en el versículo 15 se termina el interludio y empieza el toque de la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Bueno, este pasaje habla de la misión y la vida de la iglesia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Así que vamos desglosándolo, parte por parte. Este capítulo 11 responde a la pregunta: ¿qué deben hacer los que son sellados mientras viven en medio del choque de reinos? Porque Jesús está viniendo, ¿verdad? Y la iglesia le dice: ven. Entonces, esa venida del Señor está en proceso desde hace 2000 años. Entonces, ¿cómo vive la iglesia? Apocalipsis 11 está saturado con Antiguo Testamento. Hay muchas referencias, porque Juan conocía la Biblia. Y es a través de esos lentes del Antiguo Testamento, de la historia de Israel y de lo que Dios hizo en medio de su pueblo, que nos habla, usa este lenguaje visual para describir lo que el Señor Jesucristo le reveló. Entonces, empieza el capítulo 11 hablando del templo, que se medía, es decir, que el ángel, a ver cómo es que dice, el versículo 1 dice:
entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto lo expliqué en mayor detalle, los primeros 3 versículos principalmente, en nuestra sesión anterior. Entonces no me voy a detener mucho allí. Pero les recuerdo que el templo del cual se está hablando, que se mide y que hace referencia a Ezequiel, es el pueblo del Señor. ¿Sí? Recuerden que nosotros, el pueblo de Dios, somos el templo del Dios viviente. En el año 90 después de Cristo, cuando Juan recibe esta revelación, ya el templo de Jerusalén y Jerusalén mismo ya habían sido destruidos. Fueron destruidos en el año 70. Entonces esto tiene el sentido de que el pueblo de Dios es el templo, ¿sí? Y eso lo tenemos en varias porciones de la Escritura. ¿Ya? Ese medir era para determinar el pueblo del Señor, pero también es la protección de Dios para su pueblo. ¿Ya? Recordarán que también en la sesión anterior mencionamos el significado de estos números: 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, es el mismo periodo, ¿no? Entre la primera venida de Cristo y la segunda, ¿ya? Y en Apocalipsis 12, que veremos todavía un poquito más adelante, que es el clímax del libro, también se usa esos mismos números para indicar el periodo de tiempo en que el dragón, Satanás, persigue a la mujer que ha dado a luz al Mesías. Entonces, es el tiempo de la iglesia en el mundo. Ya. Y seguimos viendo. Estos 2 testigos, ¿se acuerdan ustedes que están vestidos de silicio? Esa es una vestidura de arrepentimiento, pero también es una vestidura típica de los profetas. Entonces habla que la iglesia está vestida de arrepentimiento y que la iglesia está en esta labor de profecía. Recuerden ustedes el último versículo del capítulo 10, 11, donde también se dice Juan, ¿no? Que él me dijo, es decir, el ángel le dijo a Juan, de parte de Dios, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, ¿no? Y reyes. Entonces, por eso está vestido, estos 2 testigos están vestidos de silicio, ¿ya? Hablan la palabra de parte de Dios para llamar al mundo a arrepentimiento y viven en continuo arrepentimiento. Solo allí pudiéramos detenernos. ¿Qué significa que la iglesia del Señor viva en continuo arrepentimiento y que además profetice mientras está vestida con la vestidura de profeta? Tremendo, ¿no? Entonces, en la sesión anterior hicimos referencia también a Zacarías, capítulo 4, donde se habla de los 2 olivos, que en ese caso eran, en Zacarías, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, ¿no? Entonces ellos son los 2 olivos. Y es en el capítulo 4, versículo 6 de Zacarías, donde Dios dice que no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo eso está detrás de esto que estamos leyendo ahora, que la iglesia profetiza, vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Este número también de dos testigos, bueno, hicimos las referencias a Zacarías, pero también puede referirse a las 2 iglesias que vimos en el capítulo, al inicio de Apocalipsis, donde solo habían 2 que habían sido fieles, testigos fieles, que son Esmirna y Filadelfia. También puede referirse a esos 2 testigos, esas 2 iglesias. Bueno, pero en realidad el asunto es que 2 es el número legal para que un testimonio sea válido. ¿Ya? Habla de que hay 2 candelabros, 2 candeleros allí, que hace referencia también a que la iglesia, porque recuerden, los candelabros, los candeleros también es la iglesia que porta la luz en el mundo. Es luz en el mundo, así como Jesús es la luz. Entonces, esto es un tema muy importante. O sea, este capítulo 11 está lleno de símbolos que los entendemos a la luz
de algunas referencias del Antiguo Testamento. En el versículo 5 leímos también aquí en el capítulo 11 que estos testigos dice que si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos, ¿ya? Esto hace referencia al primer capítulo de Segunda Reyes, cuando el profeta Elías fue confrontado con 50 soldados y 2 veces pidió fuego del cielo para que sean consumidos estos enemigos, ¿ya? Entonces, de la misma manera, sale fuego, pero esta vez sale fuego de la boca de la iglesia o de estos 2 testigos, porque están profetizando, están proclamando la palabra del Señor, tienen poder de Dios. En el versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo. Otra vez hace referencia al profeta Elías, que en Primera de Reyes 17 dice que cuando oró no llovió por 3 años y medio. Vean otra vez el mismo número, 3 años y medio es lo mismo que 42 semanas, que 1260 días. ¿Ya? En el versículo 6 también dice que ellos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y esto hace referencia a Moisés, ¿verdad? Recuerdan ustedes cómo Moisés con la vara de Aarón y lo que Dios le había dado, al tocar las aguas del Nilo, esas aguas se convirtieron en sangre. Entonces tienen poder para traer juicio también. Sí. Entonces habla de la iglesia, investida de ese mismo poder que Dios le dio a Moisés para rescatar a su pueblo, para atravesar toda esta situación de salir de la esclavitud y ser liberados. Entonces lo que está diciendo es que la iglesia tiene el poder de Dios, ¿ya? Para vencer a los enemigos. Pero en el versículo 7 dice que la bestia que sube del abismo, vamos a ver más sobre la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Vamos a pasar el clímax y vamos al 13 de Apocalipsis, y esta bestia dice que los vencerá y los matará. Entonces, aunque la iglesia tiene poder, la bestia los vence y los mata. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a seguir mirando este capítulo, van a ver que la iglesia sigue el mismo patrón de vida y de misión que Jesucristo, hasta la cruz del Calvario y luego ser levantado de los muertos. Entonces, nuestro modelo de misión y de vida es el camino de la cruz. Hay sufrimiento por proclamar a Jesucristo el Señor. Entonces, seguimos leyendo y empieza ya una cosa horrorosa, ¿no? Versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta grande ciudad pareciera que fuera Jerusalén, pero ya Jerusalén fue destruida. Y algunos biblistas creen que esta ciudad puede ser, o sea, cualquier ciudad que se rebela contra Dios, ¿no? Aunque hay indicios, así como que suena, como que fuera Jerusalén, pero ya Jerusalén no está. Y también Jerusalén fue juzgada en el año 70, cuando fue destruida. Entonces, y rechazaron al Señor, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 8 dice que esta grande ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algunas referencias, o sea, pero básicamente es una foto de maldad. Ya, Egipto, Sodoma, es decir, son expresiones que muy bien describen la maldad máxima en una ciudad. ¿Ya? Y dice donde nuestro Señor fue crucificada. En otros lugares se hará referencia a esta ciudad malvada y hará referencias a Babilonia, Roma, en fin, ¿no? Donde la ciudad y sus habitantes se rebelan, no aceptan a Jesucristo, no aceptan la verdad de Dios, son autosuficientes y tratan de vivir como que no necesitaran de Dios, creador de los cielos y la tierra, y de Jesucristo el Señor. En el versículo 9 dice que
los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Fíjense que no son 3 años y medio, son 3 días y medio, lo cual habla de que ese tiempo es breve, pero es un tiempo vergonzoso. En el Medio Oriente, la cosa más vergonzosa, más afrentosa, es que los muertos estén sin sepultar. Entonces, estos no permitían, dice aquí, que los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones no permitían que sean sepultados. Y estos pueblos es a los que se refiere en el versículo 2, son aquellos que están fuera, que son los que están fuera del templo, las etnias, los gentiles, la palabra griega es etnias, entonces se refiere básicamente a todos los pueblos que se oponen y rechazan al Señor y que por lo tanto no son pueblo de Dios, ¿sí? Entonces ellos más bien afrentan al pueblo del Señor, lo avergüenzan al no permitir que sean sepultados, se burlan del pueblo de Dios. En el versículo 10, aquí está la expresión de la burla, ¿no? Se regocijan, se alegran, se dan regalos, porque los 2 profetas los habían atormentado. La profecía, que la palabra, que digamos la iglesia proclame el mensaje de Dios, de cómo son los caminos del Señor, de que Dios es el Rey y que quiere que se viva conforme a sus propósitos, ofende a los que no creen en el Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces la palabra de Dios atormenta a los que no reciben el mensaje. Entonces no esperemos, queridos, que la iglesia sea mi simpatía en el mundo. Ya. Y el Señor Jesús lo dijo muchas veces, a ustedes no les aprecian, no les quieren porque no me conocen. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis no dice nada nuevo. ¿Ya? Entonces, el tiempo en que la iglesia es vencida es breve, 3 días y medio. No son 3 años y medio, son 3 días y medio. En el versículo 11 dice que después de 3 días y medio entró en ellos, en los testigos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esto hace referencia a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que en el contexto de Ezequiel se refería al pueblo de Israel en el exilio, ¿verdad? Pero que Dios promete que los va a sacar de las sepulturas y va a soplar su espíritu en ellos. Dios sopla vida en su pueblo. Sopla vida en estos 2 testigos y Dios está haciendo referencia a cómo Él cumple la promesa y que levanta de los muertos. Esto es resurrección. ¿Sí? En algunas partes de la escritura es un poquito difícil captarlo en las traducciones, pero a veces cuando dice lo levanta se refiere a la resurrección. ¿Sí? Entonces dice que estos fueron levantados porque Dios sopló en ellos espíritu de vida. Y la resurrección y ser levantado de la muerte es vindicación frente a los enemigos. Así lo entendían en el primer siglo. ¿Sí? Muchos de los escritos judíos del primer siglo que tenían esta expectativa de que al final de los tiempos Dios iba a cumplir lo que había dicho en Ezequiel 37 y esperaban la resurrección de todo el pueblo de Israel. Ya. Entonces Jesús resucitó de los muertos, 1. Y el pueblo de Dios hoy espera la resurrección al final de la historia, cuando Dios vindique, ¿no? Y levante a los muertos en Cristo. Resurrección tiene que ver también con una nueva humanidad, ¿sí? Renovada, transformada por Dios. Pero creo que en este contexto se refiere a la vindicación del pueblo del Señor. Creo que en este contexto se refiere a la vindicación del pueblo del Señor frente a los enemigos. Es decir, que los muestra, se ve que Dios respalda a los suyos y los levanta y les da victoria sobre la muerte, que es el postrer enemigo. Recuerden ustedes lo que dice también Romanos. En el versículo 12
dice que, bueno, que este levantarse de los muertos, esta vida del pueblo del Señor causa temor, ¿no? Y en el versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esto es un paralelo, es un poquito complicado que lo explique ahorita, pero es un paralelo de Daniel, capítulo 7, versículos 13, 26, 27, 28, donde, y que también hace referencia a la ascensión de Cristo, que atravesó las nubes, ascendió al cielo y se sentó al lado del anciano de días y recibe toda la autoridad y todos los gobiernos, en fin, ¿no? Entonces, hay un paralelo allí que ustedes lo pueden seguir estudiando, porque el hecho de que suban al cielo en una nube es lo que describe Daniel 7. Es la vindicación del pueblo del Señor. ¿Ya? Quizás en otro momento podemos detenernos un poco más a estudiar lo que significa la ascensión de Cristo y Daniel 7. ¿Ya? Versículo 3. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que por todo este impacto de la vida del pueblo de Dios, ¿no? Y lo que Dios hace al levantar al pueblo del Señor en medio de todas estas situaciones, la 10ª parte muere y es destruida, pero el 90% da gloria a Dios, significa que se arrepienten y dan gloria al Señor. Entonces habla de que por digámoslo de una manera, el ministerio profético de la iglesia, de predicación, servicio, ser luz en el mundo, lo que aquí dice, y recuerden que estos números son simbólicos, no son estadísticas. El 90% dice se salvan. Y esto, ¿por qué es impactante? Porque es al revés de referencias que hay en otras porciones, en Isaías capítulo 6, versículo 13, en Amós capítulo 5, versículo 3, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, donde los que se salvan son el 10%. Y perece el 90%. Lo que leemos ahora es al revés. Ya muere el 10% y se arrepienten el 90%. O sea, esto habla de gracia. Habla del impacto del testimonio fiel de los testigos y del poder de Dios, que redime esta ciudad mala, porque así es Dios. Entonces, queridos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, es un rol profético por el mundo. Entonces, como veíamos antes, son testigos de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. También eso lo expliqué un poco la vez pasada, de que el que está en tela de juicio y el que está en el banquillo de los acusados es Jesús, de que Él es quien dice que es, ¿no? El Señor, el camino, la verdad y la vida. Entonces, también quiero que tomen en cuenta que el testimonio que da la iglesia lo hace en el espacio público. ¿Sí? Es en la ciudad. Ya. Entonces, el centro del mensaje de Apocalipsis 11 es que los testigos mueren mientras profetizan. Y la ganancia es la vida de aquellos que reciben al Señor, que lo conocen, ¿verdad? Y sus asesinos se convierten al Señor. Aunque se hayan burlado de ellos, se convierten al Señor, ¿no? Y es poder de Dios. Pero la iglesia fiel, como testigo, dispuesta a dar la vida por el Señor. Jesús ganó cuando parecía que había sido vencido. Jesús gana cuando parece que el mal gana. Jesús vence cuando permite que el enemigo lo venza en la cruz del Calvario. Jesús es el testigo fiel, que lo vemos en el capítulo 1, dice que Jesús es el testigo fiel.
y las cosas no son como parece. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Los no creyentes son ganados por la muerte sacrificial de los testigos. Esta es la historia de la cruz y de la resurrección. Otra vez, y lo vemos aquí en Apocalipsis 11, el mal es vencido y el pueblo gana, no por fuerza, sino por aceptar el sufrimiento. Acepta sufrir en el nombre de Jesucristo. Y al final, todo sale bien.